Buenas noches, hermanos. Estamos contentos de estar reunidos una vez más. Estamos en realidad contentos porque Dios es bueno. Nos ha dado la oportunidad de reunirnos una vez más y pues sabemos que le servimos a un Dios vivo. Le servimos a un Dios vivo. Sí, todavía no, todavía no. Sí. Ni porque la espada no despertó a nadie. Pero le servimos a un Dios vivo que resucitó de entre los muertos. Y dice que nosotros un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tuvo misericordia y nos dio vida. O sea, en realidad tenemos un Dios lleno de mucho poder. Pero para avanzar con el tiempo, la semana pasada hicimos un paréntesis, no grabamos la clase, pero esta vez sí, gracias al Señor, que vamos a poder compartir un poco. Y nuestro hermano Ángel concluyó con lo que es Primera de Crónicas 10, 13 y 14, para que miremos dónde quedamos y desde dónde vamos a partir, para poder como entender un poquito cómo continúa esta historia, de lo que es de Crónicas, que es una hermosa historia que se hizo con un propósito para todos aquellos hermanos que necesitaban saber qué hechos habían pasado en la historia de sus antepasados, y para que cuando ellos recibieran esta información, ellos pudieran entender toda esa información. Y no tanto a ellos les está beneficiando, sino que a nosotros también, porque imagínense, ahora nos estamos beneficiando de grandes enseñanzas que nos ayudan a servir a Dios mejor, ¿sí o no? Así que en Primera de Crónicas 10, 13, 14, si alguien necesita ayuda, pues le ayudamos ahí a llegar allí. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera, por si alguien está en otra escritura, de otra versión, pues no se asuste. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y todos dicen. Esta historia concluyó así. Así murió Saúl por la infidelidad, dice pero rebelión, que cometió en contra de ¿quién? Contra Jehová el Señor. Mire, póngale atención a eso. Respecto a la palabra del Señor, la cual no guardó. Y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo. Mire qué interesante. 14. En lugar de pedir consejo, ¿a quién? Ay, qué tremendo ahí. En lugar de pedir consejo al Señor. Por esta causa, él lo hizo ¿qué? Morir. ¿Y qué sucedió ahí? Y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Así fue la conclusión de este rey. ¿Sabe, hermano, qué interesante y qué oportunidad tuvo este hombre? Pero, tristemente, aquí nos da la información de cómo este hombre terminó. Así que, ¿cuál fue el error de este rey de Israel? El primer rey de Israel, Saúl. No consultó a Jehová. Hubieron varios, hermano. Hubieron varios. Pero solo le voy a dar 3. Uno fue rebelión. Decía en una de las versiones que tenían ustedes ahí. Eso es consultar a espíritus de adivinación. No consultar a Dios. Mire qué tremendo. Qué error cometió este rey. 2.
asumió una función que no le correspondía a él, que fue presentar sacrificio. Eso le correspondía al profeta. Se estaba metiendo en serios problemas este hombre. Y 3, todo esto lo llevó a cometer ¿qué? Porque cuando leímos, lo que el hermano Ángel nos dio fue que la batalla había arreciado, dice. Entonces los flecheros lo hirieron. Entonces este hombre estaba herido, pero él no quería caer en manos del enemigo. ¿De quién? De los filisteos. Entonces le pide una petición al escudero. Aquí está mi escudero el día de hoy. Le pidió una petición al escudero y le dijo, mátame. ¿Y qué? Si yo le pediría a Joel que me matara a mí, ¿qué hicieras tú, Joel? ¿Sabe por qué? ¿Por qué escogí a él? Porque si hubiera escogido a Ángel, ni lo piensa 2 veces. Lo escogí a él porque este hombre tiene temor. Te dije, no te pongas ahí, bro. No te sientas ahí, te dije yo. Nomás quería calentar la atmósfera. Como dijo acá el hermano, dice, dámelo a puño limpio, me dijo. No, en serio, hermano. El escudero tenía un respeto, por eso fue que no lo mató, lo amaba. O sea, aunque él hubiera sido el rey más malo, aún así este hombre lo amaba porque, o sea, esa era su tarea, cuidarlo. Persona de confianza. Palabras de otro nivel. Wow, hermano, bien enojado hoy. En serio, hermano, por eso no lo mató. Pero entonces, como no lo mató, entonces dijo él mismo, entonces, yo me suicido. Y al ver esa acción, el escudero decepcionado de su rey, ¿qué es lo que hace él también? No, él mismo se suicida. Sí, él mismo se mata con la espada. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Esta historia es una historia triste, pero que al ver lo que Dios quiere hacer en esta historia es que Dios va a presentar y ya tiene listo al siguiente rey. Que esto es lo más importante, hermano. En la guerra de Saúl con los filisteos murieron Saúl y sus hijos, el escudero de Saúl y todos sus hombres también, hermano. El batallón, o sea, todos, fíjense, hermano, cómo este error, un error de un líder llevó a la muerte a todos sus guerreros, así en pocas palabras. O sea que esto trae una gran enseñanza, hermano. Nosotros como líderes que estamos siendo hombres que representamos un trabajo, tenemos que cuidar nuestras acciones. Tenemos que ser un ejemplo para los demás, ¿sí o no? Posiblemente ustedes no van a ver que yo me suicide, porque no, eso no va a suceder. Pero puedo cometer otros errores. Y aquí es donde nos tenemos que cuidar. O sea, hay muchas aplicaciones aquí que se pueden aplicar a nosotros para todos aquellos que anhelan un liderazgo. Este hombre se suicidó. Saúl reinó 42 años. Fíjese bien, 42 años. Y hasta ahí paró. A lo mejor Dios le podía haber dado más, pero hasta ahí se llegó, nos cuenta esta historia. Así que el problema fue que Saúl no consultó a Jehová y buscó la ayuda en otras fuentes espirituales y la presencia, escúcheme bien, y la presencia de Jehová se retiró de Saúl. Aquí está el punto. Cuando Jehová se retira del hombre o cuando Dios se retira del hombre por un error serio, grave tiene que ser. Porque Dios anhela al ser humano, ¿sí o no? Su amor, su misericordia. Yo todo el tiempo estoy viendo en la historia que Jehová está con el pueblo de Israel desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fiel, aunque hayan errores, pero
Él ama al ser humano, pero no cuando el ser humano le da la espalda a Él o lo rechaza. Esto es increíble ver todo esto en esta historia. Y la presencia de Jehová se retiró de Saúl. ¿Cuál es la consecuencia de apartarse de Dios? Una pregunta. Pecado, muerte. ¿Qué más puede haber? ¿Qué consecuencia puede haber cuando uno se aparta de Dios? Tomar malas decisiones. ¿Qué consecuencias pueden haber de alguien que se aparta de Dios? Fue lo que pasó en el Edén, pues muerte, separación. Entonces se separó la relación con Dios. En una relación, separó, murió, separación. Sabe que brevemente, nosotros como seres humanos, Dios nos ha creado inteligentes, ¿sí o no? Dios nos ha creado inteligente, y viendo brevemente esto con respecto a lo que hemos estado mirando, en que Dios nos ha creado, somos seres vivientes que nos componemos de mente, voluntad y emociones. Oiga esto, hermano. Esto es interesante. Entonces, como tenemos mente, y en la mente hay pensamientos, en la mente hay razonamiento, en la mente hay lógica, y en la mente hay intelecto, también en la mente hay imaginaciones. ¿Cuántos usan aquí su imaginación? ¿Para lo bueno o para lo malo? Es que es la verdad. También nos componemos de voluntad. Entonces, mira, hermano, entonces como tenemos voluntad, tomamos decisiones, ¿sí o no? Tomamos decisiones. También podemos llevar a cabo nuestros propósitos o el propósito de Dios, pero también a veces a veces es más nuestro propósito, lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí o no? Aunque no digan amén. A veces queremos hacer nuestro capricho, y cuando nosotros hacemos nuestro capricho, entonces es cuando vamos a... Pero fiel es Dios, que nos da la oportunidad de poderle servir. Entonces, decisiones, la voluntad se compone de decisiones, propósitos, gustos, deseos, intenciones. Muchas veces nuestras intenciones hasta a nuestros seres queridos a veces no son muy buenas. Pero también nos componemos de emociones. Entonces, las emociones es el estado de ánimo. ¿Cómo está su estado de ánimo el día de hoy? Para la gracia de Dios, ¿estamos? Bien, bien. Pues ya lo dijeron ustedes hace momentos. Mi estado de emoción el día de hoy, por la gracia de Dios, está sana. Mi mente está donde tiene que estar, adorándole al Señor. Si no anduvieran allá en el downtown pegándole a los negros. Negro mal atravesado, ¡pau! ¿Entiendes? Porque pues se me cruzó en el camino. El negro la tiene que pagar siempre. Pero el estado de emoción el día de hoy, yo puedo ver en ustedes que está bien, hermanos. Dios mío, ustedes son tremendos. Las emociones también van acompañadas de sentimientos. Mire cómo Dios nos ha creado de poderoso, hermano. También, fíjense esto, las emociones tienen que ver con el carácter. Ay, Dios mío. Carácter. Pero también tiene que ver con temperamento. Fíjense qué hermoso todo esto, hermano. Por eso es importante que cuando vemos la historia de este rey, que cómo termina, algo que me gusta ver, que a Dios no lo podemos engañar. Este hombre quiso engañar a Dios. Fue a buscar en ayuda de un espíritu contrario. Pero él pensaba que estaba engañando a Dios. Imposible. Mire, no nos podemos engañar. No podemos engañar a Dios, número uno, ¿sí o no? Número dos, no podemos engañar al diablo. No, a usted le han dado otra escuela. Yo le voy a decir la verdad el día de hoy, hermano, que se enoje conmigo. Usted no puede engañar al diablo. Si el diablo mira donde usted está, ya se la dio al diablo. Y la otra es, ¿sabe qué? A nuestra persona. Usted trata de engañarse a sí mismo, ya perdió. Por eso es importante. ¿Cómo dijiste?
Ay, por eso es importante que la conciencia esté como limpia. No te ganaste el café, bro. Acércate un poquito más, el loco el día de hoy. Sí, es importante, hermano, todo eso. Porque cuando caminamos con una limpia conciencia, aunque sabemos que pues tenemos errores, pero sabe, siempre y cuando estemos reconociendo el poder de Dios en nuestra vida, nuestra conciencia limpia, gloria sea al Señor, nos va a ayudar, nos va a iluminar el pensamiento y no vamos a cometer los errores. Ay, Dios mío. El día de hoy vamos a continuar mirando la proclamación de David como rey de Israel. Y mire que esto es importante, hermanos, porque ya vimos el hombre que cometió un montón de errores. Y aquí hay muchas aplicaciones para que nosotros podamos aprender. Y en realidad, tener precaución, hermanos. Tener precaución a nuestros alrededores. Cuidarnos. En Primera de Crónicas 11, 1 y 3. Vamos a mirar ahí el relato, hermanos, que dice que en el primero, déjenme ver, 1, 2 y 3 versículos, vamos a leer esos primeros tres versículos para seguir sucesivamente, porque el tiempo avanza. Todos están ahí. Amén, gracias. Entonces, todos los de Israel acudieron ¿a quién? En Hebrón. Y le dijeron, 2 puntos, he aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Oye, qué hermosa esa expresión. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba, tú eras quien sacaba y hacía volver ¿a quién? A Israel. Y el Señor tu Dios te dijo, mire qué hermoso lo que reconocía el pueblo en David. Y el Señor tu Dios, ¿qué dice? Y el Señor tu Dios te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás el soberano de mi pueblo Israel. 3. Fueron pues todos los ancianos de Israel, mire qué hermoso, las autoridades, fueron pues todos los ancianos de Israel al rey. ¿A dónde? En Hebrón. Y David hizo ¿qué ahí? Un pacto, mire, ¿con quién? Con ellos en Hebrón, delante del Señor. Entonces, mire lo que sucedió, que sucedió ahí. Qué hermoso lo que sucedió. Ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor, por medio de Samuel. O sea que el trabajo profético de Samuel estaba teniendo un papel tan importante. Este profeta, hermano, es de suma importancia porque traía las advertencias a los reyes. Y se lo había anticipado ya de antemano a Saúl. Pero también fue anticipar a ungir a David. Cuando Dios le dijo, ve a ungir, ve a escoger. Pero mire, me gustó esa parte donde dice, he aquí en el primer versículo, he aquí vosotros somos hueso y tu carne. Esto es la expresión del pueblo de Israel. Los ancianos reconociendo a David. ¿Por qué? Porque era un israelita. Pero aparte de eso, me gustó esa expresión que decía, he aquí nosotros somos hueso y carne. ¿Qué significa esto? Yo estaba tratando de buscar este significado. Dice que estamos unidos en sangre. Ay, qué hermoso eso, hermano. Nosotros estamos unidos en carne, en sangre, perdón, en Cristo Jesús. Mire, esa expresión le daba ánimos a David, pero sin embargo, estamos unidos en sangre. También significaba, estamos al servicio tuyo. En el versículo 3 dice, y ungieron a David como rey sobre Israel. Ahí estaban los ancianos, dice la palabra, y se reunieron.
esto no lo dice ahí, pero lo dice en el siguiente capítulo, que es el 12, que solamente tomé el número de hombres que se reunieron ahí, porque ahí no aparece el número de hombres que se reunieron ese día con David, pero se reunieron un alrededor de 340,000 hombres de batalla, guerreros, para reconocer a David como rey. Uy, qué hermoso es esto, hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque habían visto a David como un ejemplo de un líder. Esto es hermoso, hermanos. Luego, esto va unido, hermanos, con lo que estábamos leyendo, según la concordancia que estaba mirando en 2 de Samuel 5, del 1 al 5. Si vamos ahí, por favor. Segunda de Samuel 5. Del 1 al 5. Y tiene el mismo tema. David es proclamado rey de Israel. Y mire lo que dice ahí. Rápidamente, solo son 5 versículos para ir avanzando. Hoy nos vamos a ir rapidito, porque aquel día nos fuimos muy tarde y me regañaron. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David. Mire qué hermoso. En Hebrón. Y le hablaron diciendo: he aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. La misma expresión. En tiempos pasados, una vez más, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Mire qué hermoso. Y el Señor te dijo, mire qué voz, eso está hermoso ahí. Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás el soberano de Israel. 3. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía, ¿cuántos años? Oiga, qué bendición. O sea, igual que nosotros. 30 años. Cuando comenzó ¿a qué? Y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Qué tremenda oportunidad a tan temprana edad para este hombre de servirle a Dios. Pero no tan solamente eso. Fíjense que habían 3 veces que aparece que David ya había sido ungido. Y cuando David fue ungido por primera vez, me gustó esto. ¿Sabe por qué? Porque es ahí cuando Dios está mirando el corazón de un joven que posiblemente ni se cruzaba por él, que le iba a servir a Dios. Pero mire qué importante es esto, porque cuando proclamaron a David de Israel, David fue reconocido el mejor guerrero y general de Israel. Había sido escogido por Jehová como rey de Israel. Entonces, me gustaría que viéramos esta parte donde Samuel unge a este muchacho por primera vez. Pero antes de esto, estaba mirando mi nota que David tenía 30 años. Y esto me gustó. Samuel lo ungió a David cuando él estaba joven. Yo le decía a Julio, yo no encontré la edad en realidad. ¿Cuál era la edad que tenía David, cuando fue ungido por primera vez? Porque a veces, hermano, en la Biblia había un comentario que decía que de 15 años. Y yo empecé a buscar la edad de 15 años. Porque como él fue ungido a los 30, ¿verdad? No sé de dónde sacaron esa conclusión, pero pues mi curiosidad, yo me fui a buscar. Pero me decía Julio, sí, no aparece una edad. Nomás dice que era joven. No se sabe, hermano. Entonces yo le digo, entonces yo tengo que callar donde tengo que callar. Simple curiosidad, hermanos.
Samuel lo ungió a David cuando tenía posiblemente un aproximado, podríamos decir, a los 15 o más, no sé. Pero mire, tomó el trono cuando tenía 30 años. Así que David pasó en preparación. Mire qué hermoso, Dios lo estaba preparando. Pero el dato importante que miraba era que Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años. ¿Ustedes se han leído eso? Ahora eso es curioso. ¿Por qué se tenía que tomar la edad de 30 años? Eso me llamó mucho la atención, a mí mucho la curiosidad. Hay cosas que uno es muy curioso, hermanos. Y sabe, porque a esa edad se cree que ya un joven ya está en el nivel de madurez. Posiblemente algunos más jóvenes empiezan a madurar, pero algunos, no dije algunos, algo otros no, algo otros. Por eso decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero dejémoslo ahí. Pero mira, esa era la antigua tradición judía, ok, por eso se le respeta. Si ellos lo hacían así, pues no, se les respeta. Pero también era la edad en la que los rabinos empezaban a enseñar. Esa era la razón por la cual en la tradición se había tomado, porque los rabinos decían, ¿qué me vas a enseñar tú si tienes 15 o 12 años? Aunque cuando Jesús dice que tenía 12 años, fluía la sabiduría. Y eso está en Lucas 2, 42 hacia abajo. Enseñaba. Pues es el Hijo de Dios. Pero lo importante en esto es que en la tradición judía, a los 30 años se consideraba la edad de plena madurez física y mental. Está bien. Si hubiera comenzado su ministerio antes, según lo que estaba leyendo, la gente común y los líderes religiosos podrían haber menospreciado su autoridad. ¿Y sabe qué? Me gusta algo. Jesús siempre trataba de cumplir la ley. Bueno, si ellos dicen que a usted está bien, les voy a dar un sermón de los 30 en adelante. Y aún cuando lo podía, lo hacía. Pero ¿sabe qué es importante? Por eso es que me recuerda un poquito que cuando Pablo le daba consejos a Timoteo. ¿Por qué? Porque pues las tradiciones seguían que un joven no podía enseñarle nada a un viejo. Pero se llevaron la sorpresa que los que tenían el Espíritu de Dios eran diferentes. Por eso en 1 Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Ay, qué hermoso, qué bueno que le dijo no a los del mundo, le dijo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Y aquel que tenía la sabiduría y no se comportaba de esa manera, ¿qué pasaba? Ayúdalo, Dios mío. Me gusta cuando Pablo le dice a este joven Timoteo, tampoco no se sabe cuánta edad tenía Timoteo, se cree que tenía posiblemente entre los 16, 17 a los... No hay, pero sabe que sí hay algo ahí que habitaba el Espíritu Santo de Dios en este joven. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Con esto ya la armamos, hermano. Para poder caminar en el camino del Señor. Vamos a 1 Samuel 16:13. Mire lo que sucedió en ese lugar. Del 1 al 13, lo vamos a leer rapidito, ¿qué les parece? Ahí si me equivoco me ayudan porque no trae los lentes. 16, del 1 al 13. Y le dije, no traje los lentes, así que no puedo usar los de un hermano que está por aquí porque voy a mirar doble. Muy bien, 1 Samuel 16, 1 hasta el 13. Ahí solamente quiero llevarlos al punto, qué es lo que sucede cuando Dios elige a David y es ungido por primera vez. Dice de esta manera, ¿listos?
Ahí si me equivoco, me ayudan, no traje mis lentes. Entonces el Señor dijo, ¿a quién? Una pregunta, ¿hasta cuándo has de qué? De llorar por Saúl. Todavía el profeta andaba llorando. Mire qué tremendo este profeta, qué corazón tenía, Dios mío. ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y más claro no puede hablar Dios. Pero mire lo que hace Dios. Llena de aceite el cuerno y ve. Yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto ¿qué? De un rey. Qué hermoso, hermano. 2. Samuel pregunta, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me mata. Y claro que sí, me mata. El Señor respondió, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he aquí para ofrecer un sacrificio al Señor. 3. Invita a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Y tú qué va a hacer? Y tú me ungirás al que yo te diga. Qué hermoso, hermano. 4. Samuel hizo lo que le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo. ¿Qué pasó ahí? Estaban asustados, temblando y le preguntaron. Pregunta, ¿es pacífica tu venida? Uy, cuando el profeta llega, Dios mío, algo va a pasar. 5. Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, mire, primero el papá, qué bonito orden. Primero el papá. Primero el purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio ¿a quién? Eliab. Y pensó, mire, el profeta se equivocó. Y pensó, ciertamente su ungido está delante del Señor. Pero mire lo que hace Dios ahí, en el 7. Pero el Señor dijo a Samuel, ¿qué le dijo? No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira ¿qué? El corazón. Qué hermoso, hermano. Qué rico este es mi Dios. 8. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco a este elegido el Señor. 9. Pues Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este he elegido el Señor. 10. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Y este dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Estaba trabajando. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y lo hizo entrar. Mire, era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena apariencia. Entonces el Señor dijo, 2 puntos. ¿Sabe cuando yo estuve leyendo esta parte? ¿Sabe que la apariencia de quién se me hacía? Cuando habla así que era era de tez sonrosada. Solo me viene a la mente el sobrino del hermano. ¿Sí o no? Sí, Dani. Me viene, cuando lo miro al muchacho le digo, ahí está el rey David tocando el bajo. Entonces, pero bueno, esa es otra historia, entre paréntesis, hermano. Porque era como pelo rojo, como un rubio, algo así, ¿verdad? Como un rubio, pelo rojo, I don't know. Bueno, pues otro debate que hay ahí, que si era así o no era no,
pero bueno, sigamos. Pero era de bellos ojos, de buena apariencia, mire. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor, mira qué hermoso, descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Mire qué hermosa descripción. Aquí podemos aprender un poquito de cómo Dios trabaja, que en realidad lo que Dios está viendo, el corazón de un humano. Dimos descripciones hace ratito de que es importante de que como seres humanos que Dios nos ha creado, a todos nos ha creado inteligentes, a todos nos ha dado habilidades, a todos nos da oportunidades de participar para el reino de Dios, ¿sí o no? Ahora en Cristo, ¿verdad? En aquel tiempo David fue un caso especial porque era un rey. Pero mire qué importante viendo todo esto. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 13:14 hay una parte que me gusta y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Si usted quiere leer esto conmigo porque es importante. Estas palabras se las estaba dando ¿a quién? A Saúl. Y esto es importante que lo miremos. ¿Sabe por qué? Vamos, 1 Samuel 13:14. Más adelantito. Más atrás, perdón. Más atrás, perdón. Gracias. Ya me traen la ranfla. Cuando esté ahí, dígame. Para ir fluyendo. Mire, en esta parte dice de esta manera, pero ahora tu reino no será duradero. Samuel le está dando una palabra a Saúl. Ojo y atención. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. Mire qué importante cómo Dios obra. A quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. Qué tremendo, hermano. Ahora, fíjese qué interesante es esto, hermano, porque esa palabra conforme al corazón me gustó mucho y estuve buscando información y el significado que más me llegó es en base a ver todos los errores que hizo este hombre, Saúl, todos los errores que él cometió. Ahora, viendo a David, simplemente lo que Dios quería era un hombre que dependa de Dios. Un hombre que dependa de Dios. Así como, Julio, ¿tú estás dependiendo de Dios? Sí, señor. David, ¿estás dependiendo de Dios? ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Está dependiendo de Dios? Hermano, ¿está dependiendo de Dios? ¿Está dependiendo de Dios? Hermano, ¿depende de Dios? ¿Está dependiendo de Dios? Totalmente, dependemos de Dios. Entonces lo que Dios está buscando, fíjese bien, es que de humanos que dependan totalmente de Dios. Eso significa conforme al corazón de Dios. Aunque hay otros significados que también significa, yo necesito un hombre que se relacione conmigo, que tenga comunión conmigo. Fíjese bien, siendo que era un rey más que todo. Un hombre que confíe en mí, también, otro significado. Un hombre que tenga fe y que tenga confianza en mí. Esto es hermoso, hermanos. Porque en realidad todos estamos llamados a depender de Dios,
a confiar en Dios, a tener fe en Dios. Yo no sé usted, pero yo sí. Y el que no depende de Dios corre el peligro de confiar en el egocentrismo en sí mismo. Porque cuando estás teniendo éxito, vas a pensar que eres tú y no es Dios. Ay, Dios mío, espérense, me voy a ofrendar ahorita. Un quetzal me voy a dar, pero agárrenla al suave. El Espíritu de Dios llegó sobre David y esto marcaba la diferencia, hermanos. Marcaba la diferencia. ¿Sabe que después de esto continúa esta historia que David toma la fortaleza de Sión? Ya Dios estaba dándole éxitos. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque era un hombre que dependía de Dios. Era un hombre que en realidad quería tener esa comunión con Dios. Era un hombre, imagínense que en los peores momentos de la batalla tenía que clamar a Dios. Ay, Dios mío. Así como nosotros, que hay momentos que tenemos momentos bien difíciles de nuestra vida, pero ¿cuál es nuestra solución? ¿Dónde está nuestro refugio? Dios. Un hombre que confíe plenamente en Dios. Mire, vamos a ver, para seguir avanzando rápidamente porque se me acaba el tiempo. Primera de Crónicas 11:4 y vamos a seguir en la siguiente parte. 11:4 hasta el 9. Primera de Crónicas. Ahí espéreme que me fui yo a Samuel. Ando perdido, emocionado. David toma la fortaleza de Sión. Mire qué hermoso lo que va a suceder. Vamos rápidamente, 4 al 9. Entonces David, con todo Israel, fue a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los ¿quiénes? Los jebuseos, habitantes de aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: tú no entrarás acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Bueno, eso es hasta el día de hoy. Y dijo David: el que ataque primero a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo ¿de quién? Sarbia, subió primero y fue hecho ¿qué? Jefe. David habitó en la fortaleza y por eso lo llamaron la ciudad de David. Él edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta los alrededores. Y Joab restauró el resto de la ciudad. David iba engrandeciéndose, mire qué hermoso eso, más y más. Y el Señor de los ejércitos estaba así como está con usted. Mire qué hermoso es esta parte, hermano. Y esta parte me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque dice que David iba progresando. Y hay una palabra que decía ahí que dice medraba. ¿Y qué significa esa palabra medrar? Significa crecer, aumentar, prosperar, progresando, mejorando. Así tenemos que estar los hijos de Dios, hermano. Bueno, la palabra lo dice, y discúlpeme si usted no está así creciendo poco a poco, pero tiene que ser así. Porque cuando yo no tenía al Señor, le voy a decir honestamente, no podía progresar. Porque todo el dinero se me desaparecía. ¿Sabe por qué? Porque lo usaba ilícitamente. Pero ahora en Cristo, hasta pues 4x4 ando. Dios mío. Esa es otra clase. Entonces, no, es una RAV 4x4. Pero mire, David tomó en posición esta ciudad y qué hermoso es porque David captura Jerusalén que estaba en manos de los jebuseos y esto me llamó la atención. Los jebuseos era una tribu cananea que habitaba en la región de Jerusalén. Canaán fue el antepasado de los jebuseos. Miren, le estaban dando un mal uso, pues en pocas palabras. Pero mire, los israelitas
Hubo un error. Los israelitas anterior que David no expulsaron a los jebuseos, sino que permitieron que sus hijos e hijas se casaran con ellos. Pero mire, aquí está Dios haciendo justicia. Quiero Jerusalén. Quiero Jerusalén. Mire qué interesante es esto. Así que David conquistó Sión, la fortaleza de los jebuseos. Ahora, nomás un poquito, les voy a adelantar que más tarde Salomón, ¿sabe qué es lo que hace? Un error. Fíjese bien, ya se había conquistado esa ciudad. Salomón toma gente de los jebuseos para ponerlos a trabajar en el templo. Esa es otra historia, hermanos. Lo voy a dejar ahí nada más. Esa va a ser con un café y un steak. Pero ya nos movemos a Crónicas 11 del 10 al 47 para ya ir terminando. Ahí habla de los 3 valientes de David. David ya estaba siendo reconocido por las victorias que tenía, lo reconocían como un líder. Y no solamente eso, a 1 Crónicas 11, 10. Vamos a ir hasta el 47, 10 al 47. Pero lo más importante era esto, hermano, que todo el pueblo de Israel reconocían que Jehová había escogido a David. Y esto es lo más importante en esta historia. La vamos a leer. Estos son los principales de los valientes que tenía David, los que junto con todo Israel le dieron apoyo. Oiga, qué hermoso, qué unión, Dios mío, en su reinado para hacerlo rey conforme a la palabra del Señor respecto a Israel. Esta es la lista de los valientes que tenía David. Hasobeam, hijo de Hacmoni, era jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató de una sola vez. Dios estaba con ellos. 12. Después de él estaba Eliezer, hijo de Dodo, el Ajotita. Él era uno de los 3 valientes. 13. Que estaba con David en Pas Damín. Cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla, había una parcela de tierra llena de cebada. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor le dio una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron hasta la peña donde estaba David, en la cueva de Dulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y uno destacamentos de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: quien me diera de beber agua de la cisterna de Belén, que está junto a la puerta. Entonces los 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David, pero David no quiso beber, sino que la derramó como un sacrificio al Señor, diciendo: lejos esté de mí, oh Dios mío, el hacer esto. ¿He de beber yo la sangre de estos hombres que fueron con riesgos de sus vidas? Porque la han traído con riesgo de sus vidas y no quiso beberla. Estas son las cosas que hicieron los 3 valientes. Wow, 3 hombres dispuestos a morir por David. Así la neta, el resumen de esta breve historia. ¿Sabe qué? Interesante que cuando estaba mirando esta parte, hermano, allí habían nombres y habían nombres en minúsculas, y miraba yo la información de lo que estaba leyendo, que dice que son nombres de ciudades que Dios tomó, personas de diferentes tribus.
y esto es importante, de diferentes partes de la tierra, para traer una unidad para que le sirvieran a Dios. Qué hermoso que Dios siempre está pensando en diferentes tipos de personas, lenguas, para que le adoren a Él. Así como yo y usted. Por ejemplo, aquí podemos ver personas de diferentes lugares, pero venimos con un mismo propósito de adorar a Dios. Yo creo que es así. Aquí no resalta México, discúlpeme que les diga eso. Aquí no va a resaltar Guatemala, aquí no va a resaltar El Salvador. Aquí quien va a ser exaltado es Cristo. Para eso nos reunimos. Mire, hermano, ahora es importante. David tenía, me gustó esa parte que dice los valientes de David. En la Biblia, ser valiente es tener la fortaleza mental y espiritual para enfrentar el miedo. Mire qué hermoso. Los desafíos o el peligro. El que es valiente actúa con decisión, calma y firmeza, confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Eso lo describe la Biblia para una persona que es valiente. ¿Cuántos son valientes aquí? Entonces nosotros tenemos que actuar con una fortaleza mental, espiritual, confiando en el Espíritu de Dios. Mire, tenemos que confrontar el miedo o el peligro confiando en Dios. Van a haber peligros, van a haber desafíos, siempre, en la vida siempre va a ser así. Pero hablando de David un día confrontó a un gigante y era un joven. Mire, a este hombre Goliat pertenecía al ejército filisteo. Se le conocía como el paladín. Y este hombre un día retó al pueblo de Israel, pero solamente pedía, ¿sabe qué? Un hombre, hermanos. O sea, estaban los dos grupos. Yo me imagino esta historia tan increíble porque eran guerreros, hermano. Pero el problema era que este hombre, Goliat, no era cualquier hombrecito, hermano. Este era un gigante. Pero ¿qué le quiero dar a entender esto? Yo le preguntaba a Julio, ¿qué tan alto era este hombre? Y dice, oh, fácil, porque yo solo estaba enseñando a los niños allá en la clase. Y describíamos, pero para no ser tan larga la historia, Julio le llegaba a la mitad al gigante. Y la Biblia dice que posiblemente David le llegaba hasta la cintura. Ahora mire qué interesante es esto, ¿sabe por qué? En 1 Samuel 17, ya para ir terminando, en 1 Samuel 17, 16, Primera Samuel 17, verso 16. Esta palabra le va a gustar a Roberto. ¿Listos? Muy bien. 17:16. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana, escuche bien esto, y por la tarde, presentándose así durante ¿cuántos días? 40 días. Por 40 días, este hombre, dice la palabra, se aproximaba en la mañana y por la tarde. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba intimidando al pueblo. Pero cuando estaba leyendo yo esta historia, decía que solamente pedía un hombre que peleara con él, hermanos. Un hombre. Si usted en la casa tiene tiempo, léase esta historia desde el 1, versículo 1. Léaselo todo. Y está bien edificante, hermanos. Lo va a fortalecer. Por 40 días, hermano, imagínese usted esto. Por 40 días, el pueblo de Israel estuvo
con miedo. Por 40 días sus emociones estuvieron en aflicción. Por 40 días estuvieron así, temblando de miedo por 40 días. Ahora, vámonos al versículo, en el mismo capítulo 17, vámonos al versículo 48, que se nos acaban los minutos. Al 48. Y vamos a leer del 48 hasta el 53. Rápido, ¿qué les parece? Y terminamos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, aquí ya tiene un hombre. ¿Ok? Solo pedía un hombre, aquí ya tiene un hombre. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. 49. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo ¿a dónde? En la frente. La piedra quedó clavada en su frente y ese cayó de bruces en tierra, dice esta palabra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Mire qué interesante. Sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, les saquearon su campamento. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Hermano, qué hermosa historia. David no llevaba espada. Trató de ponerse el equipo del rey Saúl, pero no pudo porque él no era un guerrero de ese tipo de batalla. Lo que tenía simple y sencillamente David, ¿qué era? La presencia de Dios. Y tenía la onda. Y tenía fe. Qué hermoso, hermanos. No llevaba una espada, pero le quitó la espada al gigante cuando ya está 40 días de aflicción. Se acabaron. Dios mío. 40 días se terminan. Dale, tengas miedo al Goliat. Y todavía tiene miedo. 40 días. Vas a cortar el miembro. 40 días. Dale. Rapidito. 40 días la van pasando y después me la pasan a mí. Para que acabemos ahí en 40 días. Córtelo, bro, sin miedo. Traspaso. Cuidado, hermano. No me voy a tomar eso en serio. Ya estuvo. Se cortó el hermano Chayo. Ya está sangrando. Dale. Eso siempre. Gracias, bro. Eso pasa, eso se pega ya. Hermano, 40, me gustó esto, ¿sabe por qué? En la Biblia el 40 tiene varios significados.
El 40 representa un cambio fundamental. El final de un ciclo, fíjese bien, y el comienzo de otro. La muerte de Goliat, ¿qué simbolizó para el pueblo? Victoria. Una victoria, hermanos. ¿Quién les dio esa victoria? Esa era una nueva oportunidad para servirle a Dios. Una vez más, había un hombre que se había ganado la confianza de Dios. Un hombre conforme al corazón. ¿Qué es eso? Un hombre que iba a depender de Dios. ¿Será que nosotros podemos seguir dependiendo de Dios? Necesitamos depender de Dios, hermano. Hay muchas aplicaciones que podríamos hacer, pero ahí se dio el comienzo, hermanos, de una nueva era. 40 es cambio, 40 es preparación, 40 es prueba, 40 es transformación. Qué hermoso. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Jesús fue tentado 40 días y 40 noches. Hubo 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Qué hermoso. Elías viajó 40 días y 40 noches con aquella comida que le dio Dios. ¿A través de quién? De un ángel. Mira la diferencia entre esto. No sé si ustedes se acuerdan, pero medio lo voy a recordar rápido. La diferencia de comer una comida de parte de Dios y la diferencia del peligro de comer de una comida contaminada. Cuando Saúl estaba enfermo y estaba débil, dice la palabra que cuando estuvo al frente de esa mujer, la mujer le dio ¿qué? Le dio de comer. Entonces, ¿qué tipo de comida le dio? Yo no sé. Cuidado. Estaba con el enemigo ese día, ¿sí o no? Estaba consultando con un espíritu. Por eso Dios le dijo, estás destituido. Ahora es interesante ver eso, hermano. ¿Sabe por qué? Goliat, este hombre, desafió a los israelitas 40 días. Pero Dios le puso fin a esos 40 días ahí. Y comenzó un nuevo ciclo. Para nosotros comienza un nuevo ciclo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos en el proceso de Dios. Él nos da la victoria. Es más, ya nos dio la victoria, dice la palabra, a través de Cristo Jesús. Y ahí está nuestra esperanza, hermanos. Manténgase enfocado, no se distraiga. Cuidado con consultar otras voces extrañas. Consulte a Dios. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos?